Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús. Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús. Sí. Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo, ¡vamos! Aún es tiempo, oh, aún es tiempo, oh, de cambiar tu vida. Lucas capítulo 13, versículo 34, hermanos. Gloria al Señor. Si lo tiene, da un amén, hermanos. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice San Lucas capítulo 13, versículo 34. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo le voy a invitar, hermanos, si elevamos una oración al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, Señor amado, venimos delante de tu presencia a pedirte, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos hables. Señor, te pedimos que tú nos exhortes. Señor, te pedimos que tú nos consueles. Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra nos penetre el alma, el corazón y el espíritu, y toda coyuntura y todo tuétano, Señor amado. Que tu palabra marque nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, de una manera sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú nos enseñes en este día. Padre, te rogamos que tú nos reveles tu palabra, nos la muestres, nos hables, Señor amado. Háblanos, Padre Santo, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es maná, Señor. Padre, tu palabra, Señor, nunca regresa vacía, sino que hace lo que tú quieres que haga, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor, y en ese nombre te damos tu gloria, tu honra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. ¿Cuántos de vosotros, hermanos, se acuerdan de los mensajes que hemos estado compartiendo con respecto a Jerusalén? ¿Alguien se acuerda, hermanos, de los que hemos estado aquí? Esta es la tercera parte en la cual vamos a compartir con respecto a Jerusalén. El versículo 34 nos enseña y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús habla, hermanos, que Él, antes de venir en persona a la tierra, había enviado profetas, había enviado mensajeros. Pero Jesucristo le recuerda a Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
Podemos ver el ejemplo, hermanos, de Jeremías. Jeremías fue un profeta, hermanos, que profetizó, hermanos, la destrucción de Jerusalén. Mas el rey, hermanos, en ese tiempo, hermanos, no quiso entender, no quiso escuchar, no quiso creer la profecía que Jeremías le estaba diciendo. Por tanto, Jeremías, hermanos, fue encarcelado, fue a prisión, porque lo consideraban que era un sobornador, un mentiroso. Al igual, hermanos, vemos después de Jesucristo también, aún todavía, hermanos, había esa persecución contra los hijos de Dios, por ejemplo, con Esteban, que Esteban fue apedreado. Y muchos casos que quizás usted y yo desconocemos en otros países, hermanos, del Medio Oriente, donde el evangelio, hermanos, donde el evangelio apenas está llegando y donde el evangelio apenas se está predicando, hermanos. En aquellos lugares, hermanos, se comparte la palabra de Dios, pero en túneles, hermano, en lugares ocultos donde usted y yo, hermanos, no lo podemos hacer como aquí lo hacemos, hermano. Que tenemos la bendición, la libertad de levantar nuestras manos al cielo, de expresar nuestra gratitud a Dios, de exaltar y de glorificar a Dios. Ellos, hermanos, anhelan, esas personas anhelan tener un lugar como nosotros, hermanos, donde haya la libertad de expresión. Hay un mandamiento en los Estados Unidos donde habla sobre la religión. Dice que usted puede practicar cualquier religión, como usted no puede practicar ni una religión. Jesús entonces habla en este versículo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús, hermanos, a lo que se refiere es que cuando Él vino a Jerusalén, hermanos, dice que Él quiso juntarlos como la gallina junta sus polluelos. Yo ya compartí esto en las prédicas anteriores, donde el significado de la gallina, que lo que ella trata de hacer es proteger a sus polluelos. ¿De qué los trata de proteger? De los animales que se los quieren comer, de una víbora, de un ratón, y también del frío, hermanos. Los arropa, los acobija, hermano. Se esponja, se enoja cuando alguien se quiere acercar a sus polluelos para defenderlos, para protegerlos. Al igual, asimismo, Jesús, hermanos, le habla a Jerusalén, ¿verdad? Dice, ¿cuántas veces? Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No quisiste porque Jerusalén, hermanos, vivía, hermanos, en una necedad, en un capricho de vivir su vida a su antojo, a su conveniencia, hermanos, a una desobediencia. También mencionaba, hermano, en una de las prédicas anteriormente, que ellos no creyeron en Jesús, hermanos, porque ellos esperaban un rey, un Mesías, un político, hermanos. Como el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía soldados, tenía riquezas terrenales, tenía poder político, hermanos, y los judíos esperaban, hermanos, un rey similar. Y quizás se atrevieran a pensar, este rey sí va a derrotar a Roma, porque en aquellos años, hermano, el Imperio Romano era fuerte. Estaban muy bien preparados políticamente, hermanos, y con el ejército también, hermanos. Entonces, hermanos, vemos que Jesús fue despreciado y crucificado. Jeremías fue despreciado, encarcelado, torturado. Esteban fue apedreado. Antes, hermanos, de la venida de Jesús, Dios les había prometido, hermanos, llevar a Israel a la tierra prometida. Dios los había prometido llevarlos a la tierra prometida, hermanos. Estuvieron 40 años en el desierto. 40 años, hermano. Y Moisés, quien era el pastor de Israel, o el líder, o el profeta, como usted le quiera llamar, el hombre más manso de la tierra, dice la Biblia, hermanos, que él no entró a la tierra prometida. Y no entró, hermanos, ¿verdad? Algunos dicen que porque se enojó, pero la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra.
Y un hermano me decía, yo lo admiro a usted, pastor. Le digo, así, hermano, ¿por qué? Dice, porque ustedes tienen una responsabilidad muy grande, dice. Ustedes tienen que aguantar a la congregación, a los hermanos, a los miembros, a todo el pueblo, dice, porque en ocasiones, dice, pues ustedes tienen que tener mucha paciencia con ellos. Dice, imagínense, y me puso el ejemplo, dice, ¿usted por qué cree que Moisés no entró a la tierra prometida? Dice, quizás usted me va a decir porque golpeó a la roca. Dice, sí la golpeó. Dice, pero no la golpeó solamente porque él tenía ganas de golpearla, sino la golpeó por el pueblo que era rebelde, que lo hicieron enojar, renegaban con él, y él, siendo un hombre, pues tuvo que cansarse y fatigarse. Bueno, entonces, hermano, Dios les promete a Israel llevarlos a la tierra prometida. Tuvieron 40 años en el desierto. Moisés no entró, amén, solo porque golpeó la roca. Pero tampoco significa que Dios no lo llevó al reino celestial, amén. Yo creo que sí fue llevado, solo por alguna razón Dios le dijo, sabes que tú no entras. Entonces ahí, hermanos, el liderazgo le es delegado a Josué. Amén, le es delegado a Josué. Y entonces, hermanos, Dios les prometió llevarlos a la tierra prometida, que fluye leche y miel, que viene siendo Israel. Y para ese tiempo, hermanos, Josué estaba conquistando las tierras que Dios le había prometido, que se las iba a entregar en sus manos. Pero si usted se da cuenta y lee en la historia, y usted indaga y busca en la Biblia, y hermanos, busca en la enciclopedia y se informa, hermanos, antes de ser Jerusalén, hermanos, Jerusalén se llamaba Usaralín. No era Jerusalén desde muchos años atrás, antes de la venida de Jesús y antes de la existencia, hermanos, de Josué y de Moisés. Y también se le conocía, hermanos, como Salem. Después se le conoció como Salem, hermanos. Y después de Salem, hermanos, esa tierra se llamaba, hermanos, Jebús, o tierra de los jebuseos. Pero ahorita le voy a compartir cómo es de que Jerusalén, hermanos, obtuvo el nombre de Jerusalén. Entonces estuvo todo el tiempo, hermanos, el liderazgo de Josué conquistando las tierras que Dios le había prometido. Durante el transcurso del tiempo y la existencia, hermanos, de las conquistas de los israelitas, hermanos, hubo una tierra en la cual ellos no conquistaron. Pero sí hubo un tiempo, hermanos, donde los jebuseos, hermanos, se aliaron con otros ejércitos para combatirlos, y entonces es cuando Josué intervino, hermanos, y subió para quererlos destruir. Pero dice la Biblia, hermanos, y la historia cuenta que Josué no los terminó de destruir, de aniquilar, aunque Dios ya se los había entregado en sus manos. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces ya Josué, hermanos, para ese tiempo ya era una persona mayor, y entonces tuvo que partir Josué con el Señor. Y siguió, hermanos, la existencia de los jebuseos, de Jebús, que ahora se conoce como la tierra de Jerusalén. Entonces, hermanos, como esa tierra era parte de la promesa que Dios le había dado a los israelitas, vino el tiempo del rey, hermanos, David, en el cual, hermanos, en ese tiempo, hermanos, usted sabía que primero fue rey Saúl y después fue David. Entonces yo le voy a invitar, hermanos, para que usted me entienda un poquito más, hermanos, si me acompaña a 2 de Samuel capítulo 5, hermanos. 2 de Samuel capítulo 5, gloria al Señor. Y vamos a darle lectura, hermanos, en el versículo 6. Si lo tiene, da un amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, que era la tierra de los jebuseos, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Ellos eran los que ocupaban esa tierra, hermanos. Los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá,
pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Fíjese, hermanos, lo que le dijeron a David. Dice, hermanos, que le dijeron, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Significa que le estaban diciendo a David, tú no puedes entrar a nuestra tierra. David, tú no puedes conquistar nuestra tierra, porque aún los cojos y los ciegos te van a echar. Aún ellos te van a aniquilar, aún ellos los van a aniquilar a ustedes. Y entonces el rey David, hermanos, dice la Biblia que se enojó tanto hasta su alma, hermanos, que le dijo a su ejército, hermanos, que se prepararan para subir. Josué no terminó de conquistar la tierra, pero del rey David, hermanos, fue un hombre de conquista, fue un hombre de victoria, hermanos, porque dice la Biblia que David andaba conforme al corazón de Jehová. Y por eso el rey David, hermanos, conquistaba porque Dios estaba con él. A pesar, hermanos, de que David, hermanos, pecó contra el Señor, hermanos, pero su pecado fue perdonado. Dios se lo perdonó, aunque tuvo que pagar unas consecuencias, hermanos, pero Dios lo perdonó, porque la Biblia nos enseña que Dios es amor. Amén. Y como la Biblia nos enseña que si nuestros pecados son rojos como el rojo carmesí, serán blanquecidos como la blanca lana, hermanos. Tenemos la esperanza de un Redentor que nos perdona, que nos redime, que nos lava, que nos limpia, que nos restaura y que nos levanta, siempre y cuando nosotros queramos. Amén. Entonces, hermano, fue una humillación para David que le dijeran, aún los ciegos, aún los cojos, te van a echar. Wow. Esto es personal, hermano, lo que yo le voy a compartir a usted. Pero en una ocasión, a mí, hermanos, por un error, hermano, en mi trabajo, en mi empleo, un gerente, hermanos, me llevó a la oficina, hermanos. Y no le estoy hablando de un gerente, de un manager de mi estatura, le estoy hablando de un hombre grande, hermanos, alto. Pues yo me equivoqué, cometí el error y lo asumí. Y él me trajo una hoja donde me decía que me daba 30 días para que yo mejorara. Yo le dije, es que yo no tengo que mejorar, simplemente como persona cometí un error. Dice, fírmame, te doy 30 días, y si en los 30 días, si no mejoras, tú te vas. Y yo, hermanos, pues yo no le estoy contando todo lo que me dijeron, ¿verdad? Pero yo me sentí el hombre más pequeño del mundo, hermanos. El hombre más pequeño del mundo. Yo le decía, Dios sabe que yo no lo quise hacer a propósito. Y todavía burlándose me dijo, ¿sí? ¿Tienes el número de Dios? Le digo, no tengo un número de Dios, pero lo único que puedes hacer es orar. Si tú oras, tú le vas a escuchar y le vas a conocer. Y sarcásticamente se metió una carcajada y luego se puso serio. Y estaba un supervisor y ese supervisor no decía nada. Pero me hicieron feo, hermanos. Feo, me humillaron hasta que yo, hermanos, salí llorando, hermanos. Salí llorando y dije, Señor, pues si soy un hombre tuyo, ¿cómo voy a estar llorando? Pero ya salí, hermano, con unas lágrimas, hermano, y no se lo firmé. A la semana siguiente me vuelve a llamar. Pero para esa semana yo ya había orado a Dios. Y me vuelve a llamar a la oficina y dije, ya sé, Señor, quiere que le firme ese papel. Le dije, pero este hijo del diablo se lo voy a firmar y vamos a ver quién se va primero. Porque te lo voy a poner en tus manos. Y la Biblia nos enseña que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Agarré y me dice, ¿sabes por qué te llamé? Le digo, sí, porque quieres que te firme el papel. Sí, fírmale. Préstame tu pluma. Se lo firmé. Vamos a ver, no se lo dije a él, ¿verdad? Pero dije entre mí, vamos a ver, hijo del diablo, quién se va primero. Y me salí abrazándome, agarrándome del Señor. Le digo, y Señor, le dije al Señor, hermanos, le dije al Señor, Señor, en tus manos está. Vamos,
Vamos a ver tu poder, vamos a ver quién se va primero, Señor. Yo confiando en el Rey de los ejércitos, en Jehová, mi protector, mi Dios, mi Rey, mi amado, le digo, y él es un impío, le digo, yo no sé quién será su Dios, pero yo sí tengo a Jehová de los ejércitos. No pasó ni 2 semanas cuando él llega, hermanos, y estábamos todos ahí en la junta, porque siempre nos hacen junta. Y dio lo que compartió el supervisor del trabajo que teníamos que realizar. Y el manager llega y se para. Y me ve. Dice, bueno, solamente yo nomás vengo a decirles que esta es mi última semana y que ya no voy a estar trabajando aquí. Y yo no me reí ni me burlé, hermanos. Yo nomás dije, para que te des cuenta con quién te has metido. ¿Con quién te has metido? Eres un hombre alto, grande, pero yo tengo al Creador, el que pelea por mí. Se fue, hermano. Lo mismo David, le dijeron que los ciegos y los cojos no le iban a permitir entrar. Y David se enfureció tanto, hermanos, que vamos a continuar lo que dice aquí la palabra del Señor. Le dijeron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, fíjese lo que dijo David, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. David moró en la fortaleza y puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Imagínense, hermano. Y ese mismo Dios, hermanos, es el que quiere estar con nosotros. Y ese mismo Dios es el que está con nosotros, el que quiere pelear por nosotros, hermano. Que aunque le quieran hacer frente a uno, hermanos, Jehová es el que pelea por nosotros. Muchas veces, hermanos, ¿verdad? Los que trabajamos, usted sabe que, hermanos, estamos rodeados de inconversos, de impíos, hermanos. Y en ocasiones, hermano, no podemos hacerlos entender con unas expresiones pacíficas. En ocasiones tenemos que orar por ellos y dejar que Dios pelee por nosotros, hermano. ¿Y sabe qué es lo que yo he aprendido, hermanos? Que yo nunca, hermanos, me he reído ni me he burlado cuando Dios me da la victoria. Lo que yo siento en mi corazón es compasión, porque no sabe con quién se metió. Pero hay algo, hermanos. Hay algo, hermanos, que nosotros como iglesia del Señor tenemos que ser pacíficos y tenemos que ser justos y honestos. Y vivir, hermanos, en comunión con el Señor todos los días de nuestra vida, hermanos. Vivir en comunión con el Señor orando, leyendo su palabra, hermanos, para que cuando se aproxime ese día de guerra, de batalla, el Señor pueda pelear por nosotros, hermano, hacer frente a nuestro enemigo. Porque la Biblia nos enseña que no es contra carne, hermanos. No es con ejército, no es con espada, mas es con su Santo Espíritu de Dios, hermano. Con el Espíritu Santo de Dios, hermano. Imagínese, hermano, David se enfureció. ¿Cómo que un cojo y un ciego a mí no me va a dejar entrar? Sí, Dios ya le había prometido esa tierra, hermanos. Así es que, hermanos, como Josué no terminó, hermanos, de conquistar esa tierra, hermanos, de los jebuseos, hermanos, David fue el que la conquistó. Y fue desde donde entonces ha permanecido el nombre de Jerusalén en esa tierra, hermanos. Y hasta ahorita sigue siendo Jerusalén. Así es que, hermanos, David conquistó esa tierra. Pero, hermanos, en primera de Crónicas, capítulo 11, si me acompaña, hermanos, hubo un soldado que después de que David, hermanos,
Se enfureció a causa de que le dijeron que los ciegos y los cojos no lo iban a dejar entrar. David dijo que, vamos a ver lo que le dijo mejor, porque no me quiero equivocar. Ahí en Primera de Crónicas 11:4, hermanos, dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. David habitó en la fortaleza y por eso la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro y Joab, y reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Fíjese que se atrevió hasta a decir que el que subiera y derrotar va a ser cabeza y jefe, hermanos, del ejército. Porque se llenó tanto, hermanos, de celo, de enojo David, hermanos, de que le dijeron que ni los ciegos ni los cojos lo iban a dejar entrar. Lo provocaron, hermanos, lo provocaron, pero la gran diferencia era de que Dios ya desde antes, desde el liderazgo de Josué, esa tierra ya había sido entregada, hermanos. Solo que a Josué no le dio tiempo, hermanos, de conquistarla completamente. Y después, hermanos, se le llamó la ciudad de David. Después se le llamó, hermanos, otros nombres a la ciudad, hermanos, en lo cual, hermanos, lo menciona la Biblia. Se le llamó la ciudad del gran rey. Y ahí, hermanos, fue entonces que después, a causa de la desobediencia, después de que David conquistó Jerusalén, hermanos, conquistó esa tierra, hermanos, relata la historia, hermanos, que no todos los jebuseos fueron exterminados, que algunos quedaron vivos, hermanos, y permanecieron en la ciudad. Pero fíjese, hermano, que no quedaron como enemigos. Después de la partida de David continuó Salomón, y dice la Biblia que los jebuseos que quedaron en vida, hermanos, fueron siervos de Salomón. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos sabían que era el Dios que venía con ellos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el pastor Elías Ayala de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Boise, Idaho. Si usted tiene preguntas con respecto a nuestra iglesia o la ubicación o nuestro ministerio, por favor no dude en llamarnos al número de teléfono 208-794-1481, o si usted está interesado en visitarnos en nuestra iglesia, la dirección es 8525 West Justin Rock, Boise, Idaho, y el código postal es 83704. Le invitamos a que usted nos siga acompañando en nuestros servicios, en nuestros programas por televisión todos los sábados a las 10:30, y los domingos servicios generales a las 5 de la tarde, y viernes servicio de oración a las 7 de la noche. Le invitamos a que usted sea parte de este ministerio. Hasta pronto.